Hola, hola. Buenas noches. Otra vez por aquí. Otra vez yo, con ganas de compartir una palabra contigo. Algo que venía a mi corazón y tenía ganas de compartir. Por eso me encuentro por acá. Hoy, domingo. Hoy vamos a estar conversando algo que nosotros hacemos mucho. Y que no le hemos puesto tal vez el cuidado necesario. Muchos hablamos de esto, pero a la final no le ponemos cuidado. Y la palabra de hoy habla de el juzgar a los demás. Nosotros en la Biblia pues lo encontramos así como el juzgar a los demás, pero esto tiene que ver mucho con el chisme y la murmuración. Nosotros somos muy tendientes a andar hablando de la gente, muy tendientes, todos, me incluyo. No voy a decir que ay, yo soy la que no murmura o yo soy la que no habla de los demás. Es sutil, ¿sabes? Es sutil. Hola, mi querida amiga, una amiguita que está por allí viéndome. Te envío un saludo muy especial. El hablar de los demás es una práctica muy común. Todo el mundo habla de los demás. Bueno, no vamos ahora a meterlos a todos, pero la gran mayoría de nosotros siempre tenemos la mala costumbre de hablar de los demás, sin mirar primero nosotros. ¿Correcto? Entonces hoy vamos a estar hablando de esto y nos vamos a basar en lo que está escrito en Mateo 7, capítulo 1, según Reina Valera. Estamos basándonos en Reina Valera. Mateo 7, capítulo 1. Vamos a buscarlo, a ver, ¿qué nos dice Mateo 7, capítulo 1? Es bien importante esto y tenemos que tenerlo en cuenta y debemos quitarlo de nuestra boca. Mateo 7, 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medidos. Entonces el Eterno nos habla aquí claramente. Un saludo a mi super amiga Lorena. El Eterno nos habla aquí claramente que nosotros no debemos juzgar a los demás, porque con ese mismo juicio con el que nosotros juzgamos a otra persona, nos van a juzgar a nosotros. Vamos a ver lo que es el significado de juzgar. Juzgar dice que el significado de juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Entonces, basado en esto, basado en lo que significa juzgar, la palabra lo que me dice es que no me forme una propia opinión sobre otra persona, porque de esa misma manera nos va a ocurrir a nosotros. Nosotros somos muy tendientes a formarnos opiniones de los demás, basado en algo que la persona ha hecho, algo que nosotros vemos, pero que nunca hemos ido un poquito más allá, sino que solamente lo vimos de refilón, pero inmediatamente nosotros hacemos un juicio. Inmediatamente yo me hago una idea de X cosa, y el Eterno nos dice en su palabra que nosotros no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque está mal al juicio de Dios, pues, que el juicio de Dios sí es el correcto. Dice que el ser humano es muy tendiente a formarse juicios de las otras personas, pero pocas veces se forma un juicio de sí mismo. Nosotros, como dice uno por ahí vulgarmente, el ojo mira para afuera. Siempre nosotros estamos mirando a otras personas, lo que las otras personas hacen, de la manera que las otras personas actúan, pero muy pocas veces nosotros miramos lo que nosotros hacemos y la forma como nosotros estamos actuando. Y muchas veces el que realmente está actuando mal soy yo, no la otra persona. Pero somos muy ligeros, nosotros somos muy rapiditos para hacernos un juicio y de una vez para hablarlo, que es lo peor, porque ni siquiera que lo hiciste en tu mente y te quedaste con él callado, sino que te hiciste una imagen, te hiciste una idea, juzgaste y de una vez lo comentaste de acuerdo a lo que había dentro de ti, o de acuerdo a lo que tú hiciste o lo que tú viste o creíste que la otra persona había hecho. Pero jamás te detienes a mirar o a escudriñar tu propio corazón, a escudriñar tu propia vida, lo que tú misma estás haciendo mal, como tú te estás portando en tu hogar o como tú estás criando a tus hijos, XX. Mira que ese es un tema bien delicado, que nosotros siempre estamos viendo cómo las otras personas crían a sus hijos, pero nunca vemos cómo nosotros estamos criando a los nuestros. Entonces, de eso se trata la palabra que vamos a estar hablando hoy, el juzgar a los demás. Entonces, el Eterno en su palabra siempre nos ha enseñado con respecto a esta parte. Ya que es muy, muy malo para nosotros. Pero ¿por qué es malo para mí el juzgar a otro?
nosotros estamos en un mundo en el que la ley básica y principal que se maneja es la de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso nosotros lo vemos en Gálatas 6:7. Pero es algo que muy poco se aplica. O sea, nosotros generalmente no vamos por el mundo teniendo presente esta ley que se mueve en este plano terrenal, que lo que yo siembre yo voy a cosechar. Esta ley se olvida muy seguido. Nosotros vamos por la vida tomándola muy ligero, sin saber que todo lo que nosotros estamos sembrando hoy lo vamos a cosechar mañana, de alguna o de otra manera. Entonces, si hay un meme que dice por ahí que si no te gusta lo que estás cosechando, deberías cambiar tu siembra. O sea, lo que nosotros estamos cosechando hoy no nos gusta, entonces debe ser porque sembramos mal en algún momento. Por ejemplo, yo podría decir, yo estoy cosechando mal mi economía porque en los tiempos de bonanza yo no supe ni ahorrar ni administrar, no hice nada, tuve muchísimo dinero y ahora que nunca ahorré, nunca puse nada, nunca guardé, y ahora que llegaron las vacas flacas me agarraron y me golpearon fuertemente. Pero ¿es culpa del Eterno que no me bendice? ¿Es culpa de qué? No, de nadie. Fue que yo simplemente cuando tuve tiempo de recoger mi cosecha y guardarla, no la guardé, la mal utilicé. De repente en el divorcio no lo terminé bien, económicamente no elegí lo que debía haber elegido, tomé una decisión a la ligera y entonces de repente hoy yo estoy cosechando una mala decisión. Entonces estamos en un mundo de siembra y cosecha. Entonces lo que yo siembre con mi lengua, yo también lo voy a cosechar, y es algo que nosotros no le ponemos cuidado a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros sembramos con nuestra lengua, ¿correcto? Entonces nosotros vemos en Éxodo 20, el Eterno nos dice en Éxodo 20:16, aquí vemos uno de los mandamientos más fuertes, porque dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, independientemente de lo que yo vaya a decir, sea cierto o mentira, yo debo evitar hablar de los demás, sea verdad o sea falso. O sea, una de las cosas que yo tengo que corregir en mí es la murmuración, es el chisme, es el juzgar, es el hablar de otros. O sea, yo tengo que corregirlo. Es un mandamiento. Nosotros tenemos una serie de mandamientos, 10 mandamientos, que nos dicen lo que nosotros debemos y no debemos hacer, ¿verdad? Sí, esos 10 mandamientos son muy, muy, muy importantes, por eso están ahí. Y entre los 10 mandamientos que el Eterno nos da, encontramos este que dice que nosotros debemos: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo hablo de otra persona? Como te digo, independientemente que sea cierto o que sea falso, cuando yo hablo de otra persona, a mí se me abre una puerta inmediatamente de juicio para mí. ¿Por qué? Porque como lo dijimos ahorita, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En el momento que yo abro mi boca para juzgar a otra persona, de inmediato yo abro la puerta para que se inicie un juicio contra mí. De inmediato. No es que mañana, no es que pasado, no. De acuerdo, ahora, dependiendo o de acuerdo a la magnitud del juicio que yo haya hecho o el daño que yo le haya hecho, que haya salido de mi boca hacia otra persona, así va a golpear en mí, en el tiempo, va a golpear en mí o va a golpear en mis generaciones. O sea, el hablar de otras personas es algo que no se va a quedar sin paga. De todos los pecados que hay, uno de los pecados que no, ¿cómo te digo? No es que no tenga perdón, sino que es un pecado difícil de corregir, es el hablar de otras personas, porque usted no puede retribuir al agraviado. Cuando usted habla mal de alguien, usted dice que esa persona es bajo, esa persona es una mala persona. Cuando usted habla mal de X persona, lo que sea que usted haya dicho, y si usted mañana cambiara de opinión y dijera, no, fue que yo me equivoqué, ella no es mala, ella no es ladrona, ella no es X, lo que sea que usted haya dicho, usted ya no lo puede, ya usted el testimonio de esa persona lo dañó. Entonces eso es algo que no se puede restituir. Hace poco yo veía un post en Facebook que hablaba de un muchacho X, en un país X, creo que fue en Brasil, no recuerdo dónde fue. Un hombre blanco hizo con sus manos una seña que al ojo de la otra persona era racista y discriminatoria, pero creo que le había dicho algo como ok, pero él hizo una figura con la mano. Este hombre le tomó foto, lo grabó
y lo subió a las redes, hizo un Twitter y etiquetó varias compañías, varias cosas, y entre esas estaba la compañía donde él trabajaba. El hombre fue despedido, el hombre fue etiquetado como una persona racista, creo que es racista o algo de derechos, y fue de tal magnitud que el hombre, después de que ganaba no sé cuántos miles de dólares, tenía un buen sueldo, tenía su familia bien, el hombre quedó en la calle, el hombre fue despedido, el hombre fue rechazado totalmente, o sea, la vida del hombre quedó totalmente destruida. Y cuando fueron a buscar al X, él decía que bueno, que él nunca se imaginó que él iba a ocasionar tal daño. Entonces, muchas veces en lo que nosotros decimos con nuestra boca, nosotros no creemos que le vamos a ocasionar el daño a una persona, pero usted no sabe cuánto daño uno puede hacer con la lengua. Y después no lo puede restituir. Por eso es que este es uno de los pecados más graves que existe en la palabra, que existe en este plano terrenal, el hablar mal de otras personas, como te digo, sea verdad o sea falso. Porque si yo hablara de Pedro Pablo, de cualquiera, X, y yo dijera que X es ladrón, ¿verdad? Y lo digo en su compañía, y en su compañía le ponen, lo despiden, y en su hoja de vida le ponen que fue tachado por ladrón, a ese hombre nunca más nadie lo va a contratar. Y resulta que Pedro Pablo no era ladrón. Es que yo me equivoqué. ¿Cómo tú vas y arreglas eso? No lo puedes arreglar. Entonces nosotros simplemente no podemos ir por la vida hablando mal de otras personas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ese juicio se va a devolver contra ti. Y entonces cuando ese juicio se devuelva contra ti es que a ti te va a doler, o a mí nos va a doler, ¿correcto? Entonces hay personas que hoy por hoy no saben por qué están padeciendo ciertas enfermedades y muchas de ellas han olvidado algo que dijeron cuando estaban más jóvenes y estaban saludables. Una de las cosas que más golpea nuestro cuerpo, que más golpea nuestra salud, es el murmurar, el hablar de otros. Eso se devuelve en nuestro físico, se devuelve y nos golpea en enfermedades para nosotros, o el pago de lo mismo en nuestros hijos, cosas que entonces después nos terminan pasando a nosotros o un familiar muy cercano que a nosotros nos termina doliendo. Entonces hay otras personas que hablan de los hijos ajenos no sabiendo que esto repercute en sus propios hijos y nietos. A veces uno va por la vida viendo a los hijos ajenos y uno dice, oye, que fulanita es drogadicta, que mira, que no sé qué, o la cataloga de muchacha de la calle, no sabiendo que la hija de uno puede ser más terrible que la Juanita que ella, porque aquella lo ha hecho públicamente. Vamos a suponer que es una niña que cambia mucho de novios, tiene miles de novios, y entonces nosotros nos hemos dado cuenta que ella cambia de novio y la tratamos de zorra. Pero la hija nuestra, en nuestra casa, calladita, se ha comido medio mundo y nosotros no sabemos. Entonces por eso es más fácil uno juzgar al ojo ajeno lo que está viendo y no mira lo que uno está viendo en casa. Por eso el Eterno nos dice en su palabra, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara que medís, serás medido. De la misma manera, como yo llego y lanzo un juicio al otro, mira, es que es inmediato, es como un boomerang, eso va y de una vez regresa y ¡págata! Nos golpea a nosotros mismos. Por eso es algo que nosotros debemos evitar. Hace días el Eterno me inquietaba con este tema y era algo que quería que conversáramos aquí. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, cada persona que está acostumbrada a hablar de los demás debe saber que de ella también hablarán, que de ella también murmurarán, que ella terminará enferma, que sus hijos terminarán padeciendo el haber murmurado o el haber hablado de las demás personas. ¿Por qué? Porque como te digo nuevamente al comienzo del live, te decía que nosotros estamos en un mundo de siembra y cosecha, de que todo lo que yo siembre yo lo voy a cosechar, rápido, tarde, en unos días, más acá que allá, pero yo lo voy a cosechar. A veces nosotros cuando estamos de malas porque nos equivocamos o por X, nosotros empezamos a hablar de a la gente. A veces cuando nosotros terminamos un noviazgo, nosotros hablamos mal, o uno cuando termina el matrimonio, uno termina hablando mal de la expareja, de la persona con la que uno terminó, y uno lo cataloga mal, y X, miles de cosas, no sabiendo que ese es el papá del hijo de uno. Y que nosotros, cuando estamos hablando mal de él, realmente estoy hablando mal de mí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo fuimos una sola carne. Y entonces cuando yo voy a hablar de él, que oye, que no sirve, que es un flojo, o qué sé yo, lo que uno por lo general habla de las exparejas, pero más yo, que sabiendo que era inservible, que era flojo, que no era esto, yo seguía viviendo con él, sabiendo que era un poco hombre, o sabiendo que era un mujeriego, sabiendo que era, qué sé yo, lo que sea, como siempre dice, pues la más terrible ahí soy yo, que seguía viviendo con él. No debía haberlo hecho, ¿verdad? Porque si era tan malo, ¿qué yo hacía viviendo con él?
si era tan malo. O a diferencia los hombres cuando hablan mal de una mujer, estás hablando mal de ella porque ella es mala, porque ella es zorra, porque ella es cachona, pero más tú que sabiendo que es una mala mujer sigues viviendo con ella. Por lo general cuando nosotros hablamos de una persona, realmente eso no habla de la otra persona, sino que habla es de mí. De mí, de mí es que realmente está hablando cuando yo hablo mal de otro. Entonces, por eso es que este tema es un tema caliente, es un tema delicado, es un tema feo, pero es un tema que nosotros tenemos que hablarlo, porque es algo que nosotros no hacemos. Por lo general no lo hacemos, ¿correcto? Nosotros casi nunca estamos pendientes de nuestra lengua, de lo que hace nuestra boca. Nosotros no estamos pendientes y somos muy rapiditos para juzgar, para condenar, para murmurar, para hablar de las otras personas sin mirarnos a nosotros que somos los que estamos haciendo mal, ¿correcto? Entonces, esta es una práctica muy popular, la de hablar mal de los hijos ajenos, creyendo que los nuestros son santos, y no es así. Luego, la vergüenza por lo que ha pasado con los nuestros nos golpea. ¿Ya? Luego, después uno queda así como callado porque uno de pronto murmuró de otras muchachas, o uno hablaba de otros muchachos y los hijos de uno más terribles, o los hijos de uno han sido más embarrados que las otras personas. Tú te das cuenta como de repente los otros se organizaron, o los otros hicieron sus vidas, los que nosotros murmurábamos, y los hijos de nosotros echados a perder, o sin estudiar, o se fueron a las drogas, o terminaron más perdidos que lo que pudo haber estado la otra persona de la cual murmuramos. También nosotros eso lo vemos en los matrimonios. Hay mujeres, o cuando estamos casadas, nosotras hablamos o alardeamos del matrimonio que nosotros tenemos, y hablamos de las divorciadas, o de las mujeres solteras, o de las abandonadas, como que nosotras somos las máximas y las otras son, o sea, pobrecitas, no sabiendo que este mundo da muchísimas vueltas, y después la divorciada terminé siendo yo. A mí fueron las que me dejaron. Yo pude haber sido la que terminé dejada, o la que le pusieron los cuernos, o qué sé yo. Por eso nosotros esta lengüita debemos cuidarla. Debemos evitar hablar, murmurar, condenar a los demás, ¿correcto? Entonces, a veces nosotras cuando, o las que estamos dentro del matrimonio, que estamos criticando a las otras que están solteras o están abandonadas y viviendo un infierno, viviendo una apariencia nada más porque tienes un marido que ni se acuesta contigo, tienes un marido que dentro de las cuatro paredes te trata mal, simplemente que en las afueras pareciera que fueron un matrimonio o que fueron una cosa bonita, pero has aguantado toda la vida golpes, has aguantado toda la vida cachos, has aguantado cualquier cantidad de cosas. Entonces es bien delicado y algo que nosotros debemos tener en cuenta para evitar murmurar, evitar hablar de otros. Santiago 4 del 11 al 12 nos dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mira que nos está diciendo el Eterno a nosotros. En su palabra nos dice que nosotros no debemos ni murmurar ni juzgar de nuestros hermanos. Y Dios nos pregunta, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otro? O sea, ¿quién nos da a nosotros la autoridad para juzgar a los demás? Nosotros muchas veces somos tendientes a creer que nosotros somos perfectos, a creer que nosotros no nos equivocamos, y mucho más nosotros los que conocemos la palabra. Nosotros los que nos decimos hijos de Dios, porque tenemos el conocimiento de 2 o 3 versículos, nos creemos primero que no las sabemos todas, segundo que somos la mamá de Tarzán, y como que si nosotros nos pecáramos, o se nos olvida que nosotros todavía estamos en esta tierra, y que en esta tierra todo el mundo peca. Así usted se sepa la palabra al derecho y al revés, uno peca todos los días de una o de otra manera, ya sea de pensamiento, ya sea que dijiste algo inapropiado, X cosas que hacemos. Pero especialmente los que conocemos la palabra, nosotros creemos que tenemos la autoridad para juzgar a una persona que no la conoce, o una persona que está pasando por su mal momento, o los hijos de los hermanos, porque de repente los hijos tuyos van a la iglesia y los hijos de la hermana no van a la iglesia. Nosotros somos tendientes a juzgar, no sabiendo que mientras nosotros estemos vivos, la vida da muchísimas vueltas, y en cualquier momento nuestros hijos terminan afuera de la iglesia también. Entonces, por eso nosotros, el Eterno nos dice a nosotros quiénes somos. Él te dice, en su palabra, Él dice, ¿quién eres para juzgar a otro? Ninguno de nosotros tiene la autoridad
suficiente para juzgar a otra persona. Nosotros lo vemos en pareja. Cuando nosotros estamos en pareja, nosotros nos queremos mejor que nuestra pareja. Bueno, yo voy a hablar del caso mío, bueno, porque yo soy técnico en recreación, o porque yo tengo un poquito de pronto más de que estudio que mi pareja. Mi pareja no ha estudiado lo mismo que yo, pero de repente él también trabaja y gana más que yo. Gana más que yo. No tiene estudio, pero gana más que yo. Pero entonces, como yo sí tengo estudio, entonces yo me creo la mamá de Tarzán. Y me creo con el derecho de juzgarlo, de decirle bruto, de decirle inservible, de decirle X cosas porque él no tiene el estudio que yo tengo, o viceversa. También lo he visto de hombres que son estudiados o que de pronto porque tienen $1 más, entonces humillan a su pareja y la tratan mal, no sabiendo que tú puedes perder toda tu plata, y no solo perder la plata, quedar por ahí en una silla de ruedas y vas a necesitar a tu mujer que te limpie, o al contrario. ¿Correcto? Entonces por eso nosotros no debemos lanzar juicios, porque la vida también da vueltas. Esa muchacha puede estudiar más adelante y terminar capacitándose y siendo mejor que tú, aunque nadie es mejor que nadie, pero también puede estudiar, también puede salir adelante. O sea, nosotros no debemos sentirnos más que las demás personas, nunca, jamás, y mucho menos juzgar a las personas, lanzar una palabra hacia esa persona basados o creyéndonos, como dicen, ¿quién te crees tú? ¿Quién me creo yo para acusar o decir algo de otra persona? Nadie, nosotros no somos nadie. Porque tienes un poquito más de estudio, esa persona también puede estudiar. O porque tienes un poquito más de plata, tú no sabes si la vida da una vuelta, esa persona también tenga plata, o tú puedes perder la tuya. O sea, uno no sabe, este mundo es un mundo tan raro. Mira, con esta pandemia, en esta pandemia nos dimos cuenta que todo lo que, de pronto las cosas a las que nosotros nos aferrábamos no eran real. Muchas cosas se perdieron en esta pandemia, y de muchas cosas nos hemos dado cuenta. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque si nosotros no aprendemos, el Eterno viene con una enseñanza así bien linda, como esta pandemia, y nos enseña, nos corrige de que nosotros estamos equivocados, de que el mundo no es de nosotros y los demás no viven alquilados, que nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, no tenemos autoridad, nadie tiene autoridad para criticar, para murmurar o para hablar de otra persona, nadie, ni porque tenga el conocimiento más grande de la palabra, o porque no lo tenga, o porque tiene un estudio, o porque tú eres abogado, o porque eres no. Por lo general, el que juzga a otra persona, el que está hablando por él, es el ego. La gente llena de ego, la gente ególatra, orgullosa, es la que tiende a hablar mal de las otras personas, ¿correcto? Entonces, por lo general, nosotros vemos mal lo que otros hacen, pero por ningún motivo miramos todas nuestras malas acciones. Por ejemplo, yo puedo ver que yo jugué mal. De repente, cuando estuve casada, yo juzgaba más a mi pareja, yo siempre lo criticaba, siempre lo murmuraba, pero nunca lo ayudé a ser mejor. Era más fácil para mí condenarlo y decirle que no servía, en vez de ver cómo yo podía ayudarlo a que él fuera mejor. De eso se trata de repente el amor, o de mis hermanos en Cristo, o de mis hijas. Si yo voy a decirle a mis hijas que son brutas, que son inservibles, pero no estoy haciendo nada para hacer que mis hijas sean más inteligentes, de repente pagar un curso, pagarle un maestro que le enseñe un poco más a mis hijas, sino que es más fácil para mí decirle pelado bruto o lo que sea, X, que sea lo que yo le voy a decir a mis hijos. Entonces son cosas que nosotros debemos analizar nosotros, qué tan buena madre he sido yo más bien, en vez de estar juzgando que mi hija es una mala hija, o que mis padres son unos malos padres, y qué tan buena hija he sido yo. Pero es más fácil juzgar, es más fácil mirar, porque el ojo mira para afuera, el ojo no mira para adentro, jamás y nunca. Por eso el Eterno dice que deje de mirar la paja que está en el ojo ajeno y mires la viga que está en tu ojo. Por lo general, la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo no nos permite ver lo malas personas que somos nosotros, y vamos condenando, juzgando, acabando con la vida de las demás personas y hablando mal de ellos. Y después de que tú hablas mal, mira lo que es, por lo menos en una pareja, ese hombre que habló mal de esa mujer, que esa mujer no servía, que esa mujer, y llegó y se dejaron, y habló mal de ella, que eso era un sinvergüenza, que esa mujer no servía, que esa mujer era una cualquiera, y lo ves tú al mes rogándole para que vuelva con ella, y después vuelve y se mete a vivir con ella. ¿Quién queda en ridículo? ¿Quién es el ridículo? Después de que hablaste tan mal de esa persona, dijiste que esa persona no servía, que esa persona era una porquería, que eso era no... Y ahí estás rogándole a esa persona para que vuelva contigo, o estás con ella, que no sé, volvieron y después tú ves qué vergüenza, eso da pena, pero es el mismo juicio que tú hiciste. El hecho de haber hablado de la otra persona, mira, es que se te devolvió y de una vez terminaste con ella misma. Ahora, ¿quién es el malo de la película? ¿Aquel que era una porquería o tú que decidiste volver con ella? Entonces, una cosa que nosotros debemos ver es que cuando solo vemos las cosas malas que hacen los demás, es por lo podrido que está nuestro corazón.
¿Por qué? Dice la palabra del Eterno que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchos de nosotros hablamos de que tú eres una porquería, que tú no sirves, o ya viste a la fulana, mira la X, hablando. Cuando nosotros hablamos de otro, realmente estamos hablando de nosotros mismos. Es nuestra propia condición la que está saliendo a flote. Es nuestra propia condición la que nosotros estamos exponiendo cuando hablamos de otro. Porque si es en el caso de las parejas y tú estás hablando mal de ella, que hacías viviendo con él, o sea, que hacías viviendo con ella, y tan mala que es tan mala, es tan terrible esa mujer, ¿para qué vives con ella? Déjala. Si es mala, déjala. Búscate una mejor, ya que tú eres tan excelente hombre, pues búscate una mujer mejor, a ver, ¿verdad? Pero no, nosotros no somos así. Y a veces cuando lo que nosotros murmuramos de otra persona, es más porque lo envidiamos y nosotros quisiéramos ser como ese. Y como no podemos ser como esa persona, entonces nos queda más fácil murmurar, hablar de ella. Entonces, en ocasiones nosotros vamos a la intimidad con el Eterno a quejarnos en vez de llevar todo eso que nosotros tenemos dentro que debemos cambiar. Por eso dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Si mi boca hablara cosas mejores, sería porque tengo un buen corazón. Cuando mi boca solamente habla pestes de las otras personas, es porque mi corazón está podrido. Entonces yo debo agarrar mi corazón, irme a la intimidad con el Eterno, hablarle, decirle todo lo malo que hay dentro de mí para que me ayude a cambiar. Eso es orar, eso es intimar. Intimar no es yo venir aquí a decirle, Padre, porque vengo a presentarte aquí a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi no sé qué. No. Yo vengo a presentarme delante de ti, Señor, porque yo quiero ser una mejor madre, porque yo quiero ser una mejor esposa. Yo quiero que tú me ayudes a revisar mi corazón, a ver qué es lo que hay dentro de mí para desarraigarlo, para yo ser una mejor persona. Por lo general, nosotros no oramos por nosotros, no le presentamos al Eterno todo lo malo que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros debemos presentar. Cuando nosotros vamos a la intimidad con Dios, por eso en el libro de Mateo, en el capítulo 6, vamos a ver, no me quiero equivocar, Mateo 6, en Mateo 6, el Eterno nos habla de eso, y dice, Mateo 6, dice, desde el 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, si tú quieres cambiar algo de tu vida, tú tienes que ir allá a la presencia del Eterno y hablarle de ti. Tú no puedes ir a la presencia del Eterno y hablarle de mí, a que me cambie a mí porque tú no me soportas. No. Usted tiene que ir donde el Eterno para que le muestre qué es lo que tú ves en mí, lo que no soportas, resulta que está dentro de ti. Nosotros tenemos que orar para que el Eterno nos cambie a nosotros. Mira que si cada persona en este mundo fuera la presencia de Dios para que le transformara su propio ser, este mundo no estaría como está. Pero como nosotros no vamos ni siquiera a la presencia de Dios a orar por nosotros, sino a quejarnos de los demás, por eso muchas veces no pasa nada. Ves que pasan los años y tú, aunque leas la palabra, aunque ores, no sé cada cuánto oramos, no hay cambios de ninguna especie, porque no llevamos lo que nosotros tenemos dentro, no se lo llevamos al Eterno. No le decimos al Eterno las cosas nuestras, sino que vamos más a quejarnos, a hablar mal de los demás. A veces hasta dentro de nuestra misma intimidad con el Eterno, vamos a hablarle mal a Dios, le hablamos mal de nuestra pareja o le hablamos mal de otras personas. Entonces nosotros debemos aprender a cambiar esa partecita. Entonces dice que... Se me fue para acá. Entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros murmuramos de otra persona, hay algo que se llama lepra espiritual. Eso es producto de una lengua que murmura. Eso nosotros lo vemos cuando María y Aarón hablaron mal acerca de Moisés, lo cual ocasionó que se detuviera el avance del campamento. Cuando nosotros vamos al libro de Números, capítulo 12, en el versículo 1, nosotros vemos cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés. Y eso hizo que a María le diera lepra. Y aparte de que le diera lepra espiritual a María, quiere decir que María no podía acercarse al Eterno. O sea, ella fue sacada del campamento. Aparte que fue sacada del campamento, el campamento se detuvo.
7 días se detuvo. O sea que nuestra economía también se ve afectada cuando nosotros hablamos mal de otras personas. Entonces uno se pregunta, oye, pero ¿por qué a mí me está yendo mal si a mí todo me iba bien? Y oye, ¿qué pasó? O sea, sacando la pandemia, porque sabemos que a nivel pandemia todos estamos pasando por una situación complicada. Pero diciendo que fuera en una situación normal. En una situación normal en la que tú vienes normal, ¿qué pasó? Muchas veces nosotros debemos analizar de quién hemos estado hablando, a quién nosotros atacamos, de quién nosotros hablamos mal, porque eso también trae una sequedad en nuestras finanzas. La finanza también se seca cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros hablamos, porque nos cae lepra espiritual. Eso nosotros lo vemos en el libro de Números, en el capítulo 2. Entonces, nosotros muchas veces hablamos, después se nos olvida lo que nosotros hemos dicho. A nosotros se nos olvida. Y hay gente que dice, que la palabra se la lleva el viento. El viento no se lleva las palabras. Nosotros tenemos a nuestro alrededor un mundo espiritual que está allí, atento, escuchando lo que nosotros estamos diciendo y viendo lo que nosotros estamos haciendo. Te recuerdo lo que te dije al comienzo. Estamos en un plano en el que nosotros vivimos de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú has sembrado palabras malas hacia otra persona, has dicho cosas hacia otra persona que han destruido a esa persona, le has destruido el testimonio a esa persona, eso te va a pasar una factura. Esa factura llega porque llega. Hoy, mañana, esa factura va a llegar. Entonces, a usted se le olvidó que usted habló mal de esa persona en un momento de rabia, en el momento que sea que tú estabas pasando, tú la trataste mal, le dijiste que era una porquería, le dijiste que no servía, y aparte de eso hablaste a otras personas y le dijiste, no, eso no sirve, o X, eso te va a cobrar. Eso llega. Porque nada se queda sin su recompensa. Eso tiene su recompensa también. Entonces, a uno se le olvida que nosotros hablamos mal de la gente, pero eso es algo que nosotros debemos corregir. Nosotros debemos aprender a ver y a callar, y a mejor ni a ver. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, si yo quiero que mi vida cambie realmente, yo debo refrenar mi lengua de emitir juicio contra otras personas. Yo tengo que aprender. ¿Es fácil? No. No es fácil porque nosotros estamos en una cultura que murmura. Nosotros vivimos en un mundo en el que nosotros vemos en nuestra casa, nosotros vemos a nuestros padres hablar de los demás, y entonces uno termina viendo esto como común. O sea, es común hablar mal de los demás. Es común que en medio de una pelea la pareja hable mal del otro. Es común que en medio de una pelea, uno trate mal a los hijos. Y que ese pelado que no sirve, o que X. A veces cuando nosotros tenemos un hijo, por ejemplo, tú tienes un hijo drogadicto. Y tú dices, que sí, bien, en tu familia no había drogas por ninguna parte. Y tú dices, que ese muchacho, ¿por qué me habrá salido drogadicto? Pero a ti se te olvidó que tú hablaste del hijo de tu vecina que era drogadicto. Hace tiempo, tú ni siquiera tú tenías hijos. Tú no tenías hijos en ese tiempo. Y tú hablaste mal del hijo de tu vecina que era drogadicto. Hoy tu hijo es drogadicto y tú no sabes por qué. Porque tú te enlazaste con los dichos de tu boca. Porque lo que tú murmuraste y hablaste del otro, con la misma vara que tú mides será medido. Y de pronto si en ese tiempo tú dijiste, esa mujer, Juanita X, que no corrigió a ese muchacho, y mira ese muchacho cómo se le perdió, y ese muchacho se le perdió en las drogas, y esa mala mujer que no lo corrigió, y resulta que tú tampoco has podido corregir al hijo tuyo que se te perdió en las drogas. El que salió homosexual, la que salió lesbiana. Tú no sabes por qué una persona nace homosexual. Tú dices, oye, pero si en su familia no hay ningún homosexual ni nada. Pero se te olvidó que fuiste un hombre que viste a los vecinos, que le salió un hijo, se le volvió homosexual por cualquier razón. No estamos aquí para juzgar las razones, ni estamos diciendo que el homosexualismo es el fin del mundo. Estamos poniendo un ejemplo, así como lo ha sido el de las drogas. Y entonces le salió homosexual, y tú murmuraste y hablaste, y sí, bien mariquito, y resulta que a ti no te salió uno, sino que todos se te echaron a perder, y todos se te fueron por ese mismo lado, y tú no sabes que fue tu lengua. Entonces, el castigo del cuerpo es la lengua. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esa es la palabra de hoy. Yo en esta hora reconozco también que yo he sido una mujer que ha hablado, he dicho cosas que no debo decir, y me arrepiento, y le he pedido perdón al Eterno, y le he pedido poder restaurar de alguna manera lo que se haya dicho. Y si usted que está viendo esto tiene la manera de restaurar algo que usted haya dicho, hágalo.
hágalo antes de que esto repercuta en los hijos, repercuta en los nietos. Tenemos que aprender a no juzgar a los demás. Es algo que se aprende. Aprender a callar. Si lo viste, cállalo, no lo digas que es mejor. Si alguien tiene una duda, tiene una pregunta, gracias por los que estuvieron allí observando la clase de hoy, la enseñanza de hoy, cortita. No quiero hacerlas así como tan largas y fastidiosas. Si algo no está claro, si quieres compartir algo, si quieres decir algo, estamos aquí para escucharte, para leerte. Damos gracias al Eterno por este día. Y clamo al Eterno para que cada día nos ayude, para que cada día nos enseñe, para que cada día nos muestre el camino por el que debemos de andar, para que cada día nos ayude a corregirnos, porque nosotros nos equivocamos demasiado, juzgamos muy rápido a la gente, hablamos muy rápido de los demás, no dándonos cuenta que nosotros somos peores. Nosotros somos peores. Si el Eterno, si a mí me abrieran mi corazón para que la gente lo viera, está dañado porque tiene muchas cosas malas por corregir, tiene muchas cosas por arreglar. La primera persona que tiene que corregirse aquí soy yo. Y bueno, el Eterno, por su infinita misericordia, me ha permitido de repente conversar contigo hoy. Pero todos nosotros debemos corregirnos, todos, empezando por mí. Pero bueno, de alguna manera hay que llevar el mensaje. De verdad que te envío un abrazo bien grande. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, en esta hora, mi Señor, gracias te damos por este día que ya pasó, Señor, por esta noche que va llegando. Gracias por tu infinito amor y misericordia con cada uno de nosotros. Clamo a ti para que en esta hora seas tú, bendiciendo la vida de todos y cada uno de los que están viendo este video, los que lo van a ver más adelante, Señor, para que tú nos dejes a todos y cada uno de nosotros sabiduría, inteligencia, entendimiento, para que tu palabra quede grabada en las tablas de nuestro corazón y podamos realmente cumplir todos tus mandamientos, cumplir todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a ti. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor. Guíanos a toda verdad, muéstranos el camino por el que debemos de andar. Bendice nuestra vida, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que están viendo esta palabra, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Un fuerte abrazo.